Bien, reciban nuestro saludo. Les bendecimos en el nombre del Dios Altísimo y les decimos que queremos una vez más compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que voy a abrir la escritura en el libro a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bien, estimados, en base a este párrafo de la Escritura, hoy meditaremos en la palabra de Dios. Por lo tanto, invocamos al Dios Altísimo para que sea Él quien nos dé la dirección de la palabra y nos dé también la revelación, el entendimiento de lo que hoy hemos de compartirles. En el nombre de Jesús, venga la manifestación divina del Señor a través de su palabra, trayendo motivación, trayendo exhortación, trayendo enseñanza, para que nosotros así estemos siempre preparados para cuando el Señor nos llame, así sea su voluntad. En el nombre de Jesús, amén. De este párrafo de la Escritura que hemos leído, quiero hacer énfasis en el versículo 3, donde se hace esta pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta pregunta requiere primeramente atención. Segundo, requiere cuidado. Y tercero, requiere que nosotros la conservemos siempre, hasta el último momento de nuestra existencia. Y la Escritura nos empieza a motivar diciendo que es necesario que nosotros atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, pero también las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos experimentado. Es necesario ser diligentes en las cosas que tienen que ver con el Señor, comenzando precisamente con la salvación. La palabra diligencia, pues quiere decir cuidado, atención, dedicación, etcétera. Pero nosotros tenemos que estar prevenidos de lo que pudiese suceder si esto no lo hiciéramos. Dice la Escritura: no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse quiere decir resbalar, o bien, en términos más cercanos a lo que estamos nosotros hablando, quiere decir que no nos apartemos del camino. También quiere decir que no perdamos el rumbo. O sea, si nosotros no somos diligentes en la salvación que Dios nos ha dado, podemos perder el rumbo, podemos perder el camino, podemos perder la visión que ya Dios ha puesto en nosotros para seguirle.
Así que hoy la palabra de Dios la estamos viendo en una forma exhortativa, en una forma preventiva también, para que nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos o difíciles tengamos cuidado de lo que Dios hasta este momento nos ha concedido. Y una de las cosas principales, lo más importante que nosotros tenemos en la relación con Dios, es la salvación. Porque la salvación es la forma en que Dios nos reconcilió con Él. Ha sido la salvación la que nos une de nuevo con el Padre Celestial. Y esto sabemos nosotros que fue un don de Dios, un regalo de Dios. Ha sido lo que Dios ha querido darnos por su buena voluntad, por su amor, por su misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado salvación a través de su Hijo Jesucristo, y nosotros ya tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero eso no llega hasta ahí, eso no basta. No es suficiente alcanzar la gracia de la salvación, sino que es necesario cuidarla, es necesario utilizarla, es necesario poner por obra todo aquello que implica el ser salvos. La Biblia dice que cuando nosotros hemos adquirido la salvación, somos una nueva creación de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí ahora son todas hechas nuevas. A partir de la salvación, nosotros tenemos vida nueva. A partir de la salvación, nosotros tenemos una nueva o una diferente, muy diferente relación con Dios. Como dijo Job, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Ahora nosotros podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver la bondad de Dios, el amor de Dios, su misericordia, las señales, los prodigios. ¿Cuántas cosas Dios nos ha mostrado desde el momento en que nos acercamos a Él, desde el momento que le conocimos y aún desde el momento en que Él nos ha dado la salvación y la vida eterna? Dice la Escritura en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos. Esto, dice la Escritura, es un regalo de Dios. Esto no es de ustedes, por gracia. Esto viene de parte de Dios, es un don de Dios que adquirimos por medio de la fe. Pero dice también que este regalo de la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros hemos recibido la salvación como un regalo. ¿A quién le costó? A Jesús. ¿Cómo? En la cruz del Calvario. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, y desde ese momento el Señor trajo la reconciliación del mundo con el Padre eterno, con el Padre celestial. Desde ese momento el Señor trajo la salvación para toda la humanidad. La Biblia dice que por Adán todos mueren, pero por Cristo todos son vivificados. Es decir, en Cristo tenemos vida nueva. Y esa vida nueva es precisamente la salvación, salvación que le costó a Jesús, al mismo Dios y Señor. Él pagó el precio por nuestra salvación. No solamente Dios nos ha creado, también nos ha salvado. Y tantas cosas más. Después de la salvación, Dios ha desatado sobre nosotros multitudes de bendiciones, cosas hermosas, cosas maravillosas que nunca imaginamos, lo que nunca creímos que fuéramos a recibir, a conocer, a saber. El Señor ya nos los ha estado dando, revelando, y nosotros sabemos
que en el camino de la salvación hay muchas cosas buenas, maravillosas, inesperadas, que obviamente si se cuidan, si se ven con diligencia, nosotros nos haremos acreedores cada día más a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros como hijos de salvación. Por eso aquí decía en un momento que quería hacer énfasis en esto que dice: ¿cómo escaparemos nosotros? Sí, los que hemos conocido al Señor, los que ya hemos experimentado la salvación, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La palabra escapar se refiere precisamente a la condenación. ¿Cómo escaparemos de la condenación eterna si descuidamos la salvación que ya recibimos? Así lo podemos decir. Es decir, nosotros ya recibimos la salvación para no ser condenados. Pero si descuidamos la salvación, podemos regresarnos atrás. Y eso es precisamente lo que el Señor nos quiere prevenir. Y una de las razones por las cuales muchas veces la salvación que ya tenemos, que ya recibimos, se pierde en la vida de los creyentes es por descuido. Sí, por descuido. El descuido nos aparta de Dios. El descuido nos aparta de las ocupaciones que nosotros tenemos que tener en el camino del Señor, en la obra del Señor. El descuido a nosotros nos enfría. El descuido nos confunde, nos desvía. El descuido nos hace perder el temor a Dios. El descuido nos hace olvidarnos de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. El descuido hace que la salvación efectivamente se pierda. Hay muchos motivos, hay muchas razones, pero también dice la Escritura que tenemos un adversario que se llama diablo y que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a atrapar el diablo? A los que están descuidados. Son presa fácil. Seríamos presa fácil para el enemigo si nosotros nos descuidamos, si nosotros no estamos alertas, si no estamos pendientes, si no estamos en la presencia, si no estamos en la búsqueda, si no estamos en el camino, si no estamos en la obra, en los quehaceres, en el servicio, en el estudio, en la capacitación, en el compartimiento, etc. Si nosotros descuidamos las cosas de Dios, corremos el riesgo de perder la salvación. Esto no es fanatismo, esto es ocupación. Es necesario que nosotros nos ocupemos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El Señor ha puesto en nosotros una grandeza, un tesoro, algo grande. Dice aquí la Escritura, tan grande, tan grande, tan grande, que no se puede medir, tan grande que no se puede cuantificar. Es decir, la salvación tiene una grandeza tan grande que es para todos, para todo el universo, para toda la gente. Es universal, quiero decir. Es tan grande la salvación que no hay acepción de personas. Es tan grande la salvación que todo aquel que quiera volverse a Dios será salvo. Y como ya dije, es un favor de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y precisamente por ser un regalo de Dios es donde nosotros podemos incurrir en el grave error de descuidar. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos costó. El regalo es de Dios. A nosotros no nos costó la salvación. El precio se pagó en la cruz del Calvario se pagó el precio. Y fue Jesús, el Cordero Santo inmolado, aquel que no tenía mancha ni pecado, absolutamente puro. Fue el único que pudo cubrir con el requisito
de poder derramar su sangre preciosa para el perdón de los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que quiera volverse a Dios. Dice la Escritura que nosotros debemos andar con diligencia, mas si la descuidamos, entonces entraríamos en la negligencia. Y la palabra negligencia quiere decir falta de cuidado. Es falta de cuidado hacia las cosas que nosotros debemos de cuidar. Eso se llama negligencia. Y precisamente pensando en la palabra negligencia, viene a nuestra memoria el pasaje bíblico de Mateo 25, donde encontramos la parábola de los talentos. El Señor repartió 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 talento a otro más, y dice que el Señor lo hizo conforme a las capacidades de ellos, para que aquellos talentos fueran administrados, fueran trabajados, fueran multiplicados. Y los 2 primeros cumplieron con la encomienda de su Señor, y cuando su Señor regresa a hacer cuentas, los primeros regresan el talento y luego regresan otro tanto más. Su Señor se alegra y les dice: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero no fue con aquel que le dio un talento y empezó a decir: sabía que eras hombre duro y que quieres segar donde no sembraste, y empezó a poner excusas y a decir: pues por lo tanto sabía que un día ibas a venir, y lo que hice fue enterrar el talento que me diste. Y el Señor se molestó y le dijo: pero ¿por qué hiciste eso? Lo debiste haber dado a los banqueros para que ellos lo trabajaran, así no se quedaría ese talento sin multiplicarse, sin producir. Y el Señor lo califica y le dice: hay 2 formas en que Dios califica al siervo inútil. En el versículo 26 le dice: siervo malo y negligente. En el versículo 30 del mismo capítulo 25 de Mateo le dice: siervo inútil. Así que, por no cuidar, por no multiplicar, por no ser diligente en el talento que se le dio, su Señor lo reprueba y le dice: siervo malo y negligente, siervo inútil. Y luego da una orden. Dice: echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos que Dios reprueba a todo aquel que descuida su talento. Dios reprueba a aquel que descuida, estamos hablando de salvación, su salvación. Dios reprueba a aquel que descuida su salvación. Lo podemos decir en base a la Escritura. Podemos decir que si nosotros descuidamos nuestra salvación, corremos el riesgo de ser reprobados por Dios. Pero antes de que seamos reprobados, yo pienso que si estamos nosotros actuando descuidadamente en la salvación, no estamos recibiendo bendición, no estamos produciendo bendición tampoco, no estamos haciendo cosa que valga, no estamos siendo útiles, no estamos haciendo productivos, no estamos compartiendo la gracia que Dios nos entregó, porque la Biblia dice: da de gracia lo que de gracia has recibido. Y la gracia que Dios puso en nosotros es precisamente la salvación, es precisamente las bendiciones que Dios ha preparado para todos los que le aman, para todos aquellos que le seguimos.
Y si nosotros entramos en el descuido, es como si pusiéramos una pausa, es como si suspendiéramos nosotros las bendiciones de Dios. Y no solamente las bendiciones, estamos suspendiendo, deteniendo, quiero decir, la relación con Dios. Y cuando nosotros no nos estamos relacionando con el Dios Altísimo, entonces hay un corte, hay un guión, hay una pausa donde nosotros nos movemos por sí mismos y hacemos a un lado la gracia del Señor. Así que para que permanezca la gracia de Dios tiene que permanecer la relación, y para que permanezca la relación tiene que permanecer la salvación. La salvación es una actitud de gracia, de favores, de misericordias de parte del Dios Altísimo, donde el Señor sí sigue siendo nuestro Padre, sigue siendo nuestro Salvador, sigue siendo nuestro Dios, pero nosotros cortamos la bendición, la relación, cortamos las cosas buenas que Dios tiene en el mundo espiritual para nosotros, y entonces ya nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, nuestro propio conocimiento, nuestras propias capacidades, nuestras propias habilidades, y es ahí donde empieza el fallo, es donde empiezan los errores, es donde empiezan las cosas que en un momento pudiésemos nosotros llegar a lamentar. Y a veces nos acostumbramos tanto a movernos por nosotros mismos que hasta perdemos la fe, porque la salvación tiene que ver con la fe. La Escritura nos enseña en el libro a los Efesios, con toda claridad nos dice, ¿verdad?, que la salvación es la fe, viene por la fe. Dice la Escritura en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación viene por la medio de la fe. Y cuando nosotros menguamos en fe, menguamos en salvación, menguamos en bendición, menguamos en relación y menguamos en todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. ¿Y en qué momento se da? En el descuido. El descuido es una de las armas del enemigo más fuertes que tiene para nosotros, porque nos puede descuidar hasta a través de cosas buenas. El trabajo, ¿quién va a decir que el trabajo es malo? La familia a veces, en ocasiones los planes, los proyectos muy propios que tenemos, o bien amistades, diversiones, ocupaciones diversas que nosotros podemos tener en nuestra vida, en muchas ocasiones nos hacen que nos descuidemos de la salvación tan grande, como dice la Escritura, que Dios nos ha dado. Cuando dice tan grande, quiere decir que es mejor y más grande que cualquier otra cosa que nosotros pudiésemos recibir o hacer o ocuparnos. Cualquier cosa que nosotros quisiéramos poner en primer lugar, creo yo que la salvación es más importante. Dice la Biblia, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna, el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. Lo tenemos, sí, pero a veces descuidados, y en el descuido se pierde la gracia, en el descuido se pierde el favor, en el descuido se pierde la salvación inclusive, así como lo dice la Escritura. Estimado, hoy queremos motivarlo para que nosotros tomemos conciencia, aún en estos tiempos tan difíciles y tan importantes, que si hay cosas que a nosotros nos han de sobrevenir como una carga, como un problema, como una dificultad, etcétera, la salvación no debemos descuidarla en ningún momento. En ningún momento hay que descuidar la salvación. Pase lo que pase, sucede lo que sucede. Haya problemas de una forma, de otra, etcétera. Cualquier cosa, la salvación se debe de cuidar. Es algo que nosotros no podemos hacer un lado
En ningún momento. No hay una justificante para soltar la justificación y dedicarnos a otras cosas u ocuparnos en otras cosas. La salvación que Dios nos está mencionando es efectivamente, repito, es un regalo de Dios y costó la vida de Jesucristo. El costo más grande, la sangre preciosa de Jesús, que no ha habido otra sangre capaz de poder purificarnos, limpiarnos y borrar nuestros pecados. Solamente la sangre de Jesús nos salva, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Solamente ese sacrificio de Jesús es lo único por lo cual nosotros podemos regresarnos al Dios Altísimo, al Padre Eterno. Es la única puerta que hay para regresarnos con el Dios que nos creó, con el Dios creador de todas las cosas. Es la única forma, a través de la salvación en Jesucristo. Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el único que sana, el único que salva, el único que libera, el único que tiene la salvación comprada a favor nuestro. Él es el único que la puede dar, a Él le costó, y Él es el único que puede guardarnos en su camino. Y la Biblia dice: bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, es donde nosotros necesitamos permanecer siempre. Estimado, repito, pase lo que pase, suceda lo que suceda, la salvación es primero, porque después de esta vida nos espera otra vida, la vida eterna con Jesús, la vida eterna en el cielo, la vida eterna con aquel que derramó hasta su última gota de sangre por nuestra salvación. Le damos gracias a ese Señor, Dios Todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que un día se acordó de nosotros, que Él no se descuidó de nosotros, que nos ha dado la oportunidad de ser parte de su pueblo, que nos ha dado la oportunidad de ser parte de esa nación santa, de ese linaje escogido. Ese Dios es el único que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda gratitud, toda atención y toda dedicación. Gracias, bendito Padre, porque nos has incluido en este plan, en este proyecto tan maravilloso que es la salvación y la vida eterna. Y no solamente a nosotros, sino a todos los demás que tú ya tienes puestos tus ojos, para que ellos también vengan al camino de la salvación y de la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias.